El niño que ves en pantalla es Gabriel Fernández, un pequeño que fue torturado, golpeado y humillado hasta que su corazón se hizo sombra. Su sonrisa se borró con la violencia que recibía cada día de su vida. Para mí siempre será un ejercicio demasiado difícil hacer crónica sobre una tragedia en la que está involucrado un menor de edad. Uno, porque debe existir una sensibilidad natural de nosotros como adultos, y dos, porque muchas veces los niños son víctimas de adultos que más que seres humanos terminan siendo auténticos monstruos. Y hoy nos reúne ello, el caso de Gabriel Fernández, que me lo han pedido bastante, pero que también confieso desde lo más profundo de mi alma que este caso le arrugará el corazón a quienes vean la investigación completa. Porque la verdad, este niño en sus últimos días desconoció las palabras amor y cariño, y en su lugar sus supuestos cuidadores las reemplazaron por fracturas, torturas y hematomas. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Dianita, que me escribió: me encantan tus videos, los escucho para concentrarme en la oficina. Bendiciones, te deseo lo mejor de los éxitos como siempre. Muchas gracias por tus deseos, serán recíprocos. También te deseo lo mejor del mundo, pero ante todo te deseo felicidad. Un abrazo cósmico de mi parte. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me escribió lo siguiente: Gracias, feliz 2025, gracias por tu canal, me encanta. A ti por tu gran y constante apoyo, me hace muy feliz tenerte aquí en la comunidad. También te deseo un 2025 lleno de éxito y un abrazo muy grande. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué crees que debería suceder con las personas que maltratan a niños? Te leo en la caja de comentarios. Gabriel Daniel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en Palmdale, California, Estados Unidos. Sus padres eran Arnold Contreras y Pearl Fernández. Desde su nacimiento, el pequeño Gabriel tuvo que enfrentarse a varias adversidades. Su padre Arnold tenía varios problemas con la ley y fue encarcelado antes del nacimiento de su hijo. Su madre Pearl tampoco era precisamente un ejemplo a seguir, pero de sus antecedentes hablaré más adelante. Sin embargo, la mujer nunca quiso quedar embarazada y durante expresó en varias oportunidades que no quería hacerse cargo de su hijo. En varias ocasiones pensó en no seguir adelante con su embarazo, pero al final cambió de decisión. Pese a ello, la mujer tenía la firme determinación de que no quería hacerse cargo del pequeño, de modo que cuando nació, la mujer prácticamente lo dejó abandonado en el hospital. Por fortuna, la custodia de Gabriel no quedó en manos de personas desconocidas, sino que fue tomada por su tío abuelo por parte materna, un hombre llamado Michael Lemos Carranza. Michael era homosexual y vivía con su pareja, David Martínez. Juntos se encargaron de la crianza de Gabriel y colmaron de cariño y afecto al pequeño. Mientras ambos estuvieron a su cargo, al pequeño no le faltó nunca nada, ni afectivamente ni materialmente. Los dos hombres eran padres excelentes y cuidaron de él como si fuera su propio hijo. Sin embargo, el abuelo de Gabriel no veía con buenos ojos que su nieto estuviese siendo criado por dos personas homosexuales. Este era un hombre bastante arcaico y con opiniones bastante retrógradas frente a la sexualidad de las personas, de modo que en 2009 apeló frente a un tribunal para obtener la custodia de su nieto, y esta le fue concedida. A pesar de que el pequeño Gabriel quería mucho a Michael y a David, tuvo que adaptarse a su nuevo entorno familiar. Por fortuna para él, sus abuelos, aunque chapados a la antigua respecto a sus opiniones, también eran personas responsables y lo cuidaron bien en los años que pasaron juntos.
Durante este tiempo, Gabriel no tuvo que enfrentarse a ninguna situación traumática. Sus abuelos hacían todo lo posible para que él estuviera bien y a pesar del abrupto cambio, el niño correspondía a esas atenciones con mucho cariño hacia ellos. Sin embargo, un nuevo evento pondría fin a la estabilidad de Gabriel y a su propia seguridad. En 2012, su madre, quien para ese momento ya tenía otros 2 hijos y una nueva pareja llamada Isauro Aguirre, intentó recuperar la custodia de su pequeño. Los abuelos de Gabriel expresaron su preocupación ante el tribunal, pues creían que Pearl no estaba capacitada para cuidar bien del niño, pues vivía en condiciones bastante precarias y adicionalmente tenía algunos antecedentes con la justicia que no debían ser pasados por alto. Pese a ello, la justicia, que en la mayoría de ocasiones privilegia el rol de la madre, le cedió la custodia a Pearl y a su pareja. Esto desencadenaría una tragedia que ya había sido advertida oportunamente por los abuelos del niño. Antes de su último cambio de hogar, Gabriel era un niño totalmente común y corriente. Disfrutaba pasar tiempo con sus amigos, era alegre, aunque no precisamente extrovertido. También era brillante y con frecuencia ocupaba los mejores puestos de su clase. Sus profesores también lo tenían en alta estima porque era un niño muy disciplinado y siempre había sido muy respetuoso con los demás. Tras su último cambio de hogar, también fue necesario cambiar de colegio y esto generó un cambio de actitud en el pequeño, quien en adelante se hizo más hermético y su estado anímico se resintió bastante. Estas eran señales inequívocas de que había algo que no estaba bien con el pequeño. Sin embargo, pasaron inadvertidas para la mayoría y quienes las notaron y denunciaron no fueron escuchados para nada. El 22 de mayo de 2013, la línea de emergencias del 911 recibió una llamada. Del otro lado de la línea, una mujer que se identificó como Pearl Fernández dijo que su hijo no estaba respirando. Tras esto, brindó la dirección para que llegaran los paramédicos. Tras colgar esta llamada, el 911 recibió otra llamada. Esta vez la persona se identificó como Isauro Aguirre. El hombre dijo que su hijo no estaba respirando. Según su testimonio, el incidente se produjo cuando el menor jugaba con su hermano. La dirección coincidía con la reportada por Pearl Fernández. Al cabo de unos minutos, la policía llega al lugar de los hechos. Allí encuentran a Gabriel en un estado de salud bastante delicado, por lo que de inmediato es trasladado a un hospital. Durante 2 días, los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para mantenerlo con vida. El 24 de mayo, Gabriel falleció a causa de muerte cerebral. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para los médicos que atendieron al niño es que tenía muchas heridas y traumatismos en todo su cuerpo. El niño tenía fracturas y hematomas. Esto evidenciaba que no había muerto por un juego brusco con su hermano, sino que había sido víctima de violencia sistemática. Tras su muerte se le practicó una autopsia y esta reveló que tenía una fractura en el cráneo, varias abolladuras en la cabeza, una quemadura a la altura de la garganta, moretones y cortes en el rostro, cicatrices y heridas producidas por balines, costillas rotas, quemaduras de cigarrillo en todo el cuerpo, las manos hinchadas y muchas otras señales de violencia absoluta. El niño también tenía signos inequívocos de desnutrición. Con todos estos hallazgos, el 23 de mayo, Pearl e Isauro fueron capturados por las autoridades competentes y acusados ambos por homicidio en primer grado. En este punto me detendré un momento para hablar de los antecedentes de Isauro y Pearl. Isauro nació en 1980. Su infancia transcurrió de manera normal. Tal vez el único detalle a destacar es que abandonó el colegio tras haber perdido el mismo grado 2 veces consecutivas. El joven pensó que padecía algún tipo de problema de aprendizaje y decidió dedicarse al trabajo desde muy temprana edad. Tras esto, trabajó gran parte de su vida en una especie
especie de ancianato que estaba muy cerca de su casa. Allí era conocido como un tipo muy amable. Las personas que lo trataron a lo largo de su vida, entre ellas las múltiples parejas que tuvo antes de Pearl, decían de él que era alguien muy respetuoso y con quien jamás tuvieron ningún tipo de problema, tampoco de altercado y mucho menos discusiones. La historia de Pearl es bastante distinta. Nació en el seno de una familia con bastantes problemas económicos y también de convivencia. Su padre era un criminal y todo el tiempo entraba y salía de la cárcel. Su madre, por el contrario, era adicta al alcohol y a las sustancias ilegales y la golpeaba todo el tiempo como si fuese un muñeco o un saco de boxeo. Pearl empezó a consumir sustancias psicoactivas y alcohol a sus 9 años de edad. A los 11 se escapó de casa y tuvo que vivir una serie de eventos difíciles y violentos. En 8º grado abandonó la escuela y su vida fue cada vez más turbulenta. Cuando era un adolescente, uno de sus tíos intentó abusarla íntimamente y luego fue abusada por un grupo entero de hombres que se la turnaban. Producto de esto, desarrolló estrés postraumático y depresión. Durante su estancia en el hospital, tuvo múltiples pensamientos de poner un punto final a su historia. Tras esto, Pearl se volvió una mujer naturalmente violenta y desconfiada. Todas sus parejas denunciaron que en algún punto ella ejercía violencia sobre ellos. El padre de Gabriel dijo que la convivencia con ella siempre fue tortuosa. Como relaté al principio, jamás quiso tener a Gabriel y tan solo 3 días después de haber dado a luz, escapó del hospital. Durante toda su vida, la mujer jamás pudo dejar su consumo excesivo de sustancias ilegales y de alcohol. Era esta la razón por la cual muchas personas veían con malos ojos que se le cediera la custodia de Gabriel. La mujer fue diagnosticada con trastorno depresivo, discapacidad de desarrollo, trastorno de personalidad y estrés postraumático. De manera que esta era la mujer que quedó a cargo del bienestar del pequeño Gabriel. Después del fallecimiento del niño, las autoridades se centraron en tratar de determinar cómo ocurrieron los hechos previos a su deceso. Su conclusión es que las agresiones iniciaron en el momento mismo en el que Pearl obtuvo su custodia. Según los testimonios recogidos por las autoridades de conocidos de la familia e incluso de los hermanos de Gabriel, sus padres ejercían violencia de manera sistemática contra el menor. Las agresiones variaban de intensidad, pero desde ya te anticipo que lo que este niño sufrió fue un auténtico infierno. Según diferentes testimonios, esta oleada de violencia empezó debido a una sospecha, y es que Pearl e Isauro creían que Gabriel era homosexual. Vale la pena recordar que para ese momento de su vida, Gabriel tenía apenas 8 años de edad. Al parecer, sus padres notaron en él ciertas actitudes a las que no estaban habituados. Él era un niño consentido, delicado en ciertos aspectos, y eran características que los otros hijos de Pearl no tenían, pues habían sido criados con desdén y el cariño no era habitual para ellos. Además, Pearl creía que por el hecho de que Gabriel se hubiese criado durante sus primeros 4 años de vida con su tío abuelo, se había vuelto homosexual igual que él. Debido a esta sospecha, los dos adultos, en un caso de evidente homofobia, desataron una oleada de violencia sobre el pequeño. Al principio, Gabriel era encerrado en un armario durante varias horas. Isauro lo ataba para que el niño no pudiera salir de ahí. Durante días enteros, el pequeño prácticamente no podía moverse y tenía que hacer sus necesidades fisiológicas en donde se encontraba. Durante sus prolongados periodos de encierro, prácticamente no recibía comida, y cuando lo alimentaban, lo hacían con desperdicios de comida o incluso con arena para gatos. Además de esto, los dos adultos lo golpeaban con frecuencia y siempre lo insultaban diciéndole que era gay. Todo esto ante los ojos de sus hermanos, quienes asombrados veían los vejámenes sufridos por el niño, pero eran incapaces de hacer algo al respecto, pues también eran amenazados por Pearl e Isauro. Si decían algo, ellos también iban a sufrir las consecuencias. Durante aproximadamente 9 meses, Gabriel
Gabriel fue golpeado casi a diario. Su padrastro utilizaba armas de balines con las cuales le disparaba. Utilizaba objetos que pasaban electricidad para atacarlo. El niño era utilizado casi como un cenicero, pues apagaban los cigarrillos en su cuerpo, pero esto no era lo único. Pearl e Isauro utilizaban diferentes objetos para golpear al niño: botas con puntas de acero, bates de béisbol, objetos metálicos, sartenes, entre otras cosas. En varias ocasiones al niño le rociaban gas pimienta sobre sus partes íntimas, y era una práctica frecuente que Isauro lo asfixiara con sus propias manos. Día tras día el niño tuvo que enfrentarse a este infierno. Los hermanos de Gabriel dijeron que el día en el que él tuvo que ser trasladado al hospital, Isauro lo había golpeado más fuerte de lo normal. Dijeron que Gabriel recibió muchos golpes en la cabeza hasta que cayó desplomado en el suelo. Durante la recolección de pruebas en la escena del crimen, las autoridades encontraron en la casa muchísimo desorden. En el lugar fueron hallados varios de los objetos con los que el niño era agredido: las pistolas de balines, las botas, los bates, el objeto que le pasaba corriente, el gas pimienta y algunos utensilios de cocina abollados. En la casa también había arena para gato regada por todas partes, y las autoridades encontraron manchas hemáticas desperdigadas por toda la casa. Una investigadora marcó con cinta roja cada punto de la casa en donde encontró estas manchas de sangre. Al final, fueron tantas que se acabó la cinta roja y tuvo que utilizar un rollo de color diferente para terminar su tarea. Durante todo este tiempo, Gabriel perdió mucha sangre, pues a diario le producían heridas que lo hacían sangrar o que le producían hematomas bastante graves. Más tarde se reveló que en la autopsia también se había hallado una cantidad abundante de arena para gatos en el estómago del pequeño. Naturalmente, tras conocerse todos estos detalles, que luego aparecerían como evidencia en el juicio contra los dos agresores, el caso se viralizó rápidamente. Sin embargo, muchas personas no entendían cómo esto había podido pasar desapercibido para tantas personas. ¿Dónde estaban los profesores de Gabriel? ¿Dónde estaban los servicios de seguridad social? ¿Por qué nadie había reportado los vejámenes que estaba sufriendo este menor de edad? Cuando empezaron los juicios, la fiscalía estaba decidida a tratar de conseguir para ambos implicados la pena de muerte. Sin embargo, Pearl se declaró culpable del crimen que se imputaba y con esto logró una reducción de su pena. Sin embargo, la mujer fue condenada a cadena perpetua sin opción de libertad condicional, por lo que tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. Aunque este fue un elemento importante, durante su juicio aparecieron testimonios que pusieron en el ojo del huracán a las entidades del Estado y diversos trabajadores sociales. Uno de estos testimonios claves fue el de la maestra de Gabriel, quien fue la primera en notar que el niño tenía signos de violencia, pues su conducta cambió de manera radical de un día para otro y a menudo llegaba al colegio y tenía hematomas en el rostro y en otras partes de su cuerpo. Todo esto fue reportado por ella ante las agencias de seguridad social. Evidentemente, los oficiales no hicieron bien su trabajo, pues cada vez que hacían visitas al hogar en el que vivía Gabriel, no solo no encontraban inconsistencias, sino que tampoco veían las señales de violencia que él estaba sufriendo, por lo que Pearl e Isauro jamás tuvieron dificultades con la custodia del niño. Durante la estadía de Gabriel en el infierno, durante más de 8 meses, 4 trabajadores sociales visitaron al menor y ninguno de ellos reportó que él estaba siendo víctima de violencia. Durante esos 8 meses, la maestra de Gabriel, Jennifer García, llamó infinidad de veces para reportar los abusos que el niño sufría, pero nadie atendió sus denuncias. Al final, estos 4 trabajadores sociales fueron demandados por negligencia. Sin embargo, fueron hallados inocentes poco tiempo después. Para cerrar el caso, el juicio contra Isauro Aguirre tuvo diferentes matices. El hombre desde un principio se declaró inocente de asesinato en primer grado con
con agravantes por tortura. El juicio empezó en 2017 y la fiscalía mostró al jurado un sinfín de material probatorio sobre los vejámenes que este sujeto le causó a Gabriel. En todos ellos se señalaba la maldad del sujeto, la falta de empatía y el deseo explícito de generar sufrimiento a un niño de apenas 8 años. Ante toda esta evidencia, la defensa de Aguirre trató de señalar que su defendido era una buena persona que nunca había tenido problemas con nadie, pero poco más podían hacer. La evidencia era contundente. En diciembre de 2017, el jurado declaró culpable a Aguirre y un juez lo condenó a pena de muerte. En junio de 2018 fue ingresado a la prisión estatal de San Quintín, donde a día de hoy sigue esperando en el pasillo de la muerte. Si te gustó la investigación, nada más la investigación de este horrible caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Instagram Test Misterios, donde verás mi vida personal si es que es de tu interés. Si no, puedes seguirme a Soy Test Misterios también en Instagram, donde estoy subiendo casos de True Crime, o en el TikTok Test Misterios, donde también puedes ver allí casos de True Crime si te gustaría verme en otras plataformas. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.